presidente del Instituto Haitiano. Es un honor para nosotros, el grupo de Multimedios Amanecer. Y esta entrevista la vamos a repetir el fin de semana. Y también la vamos a subir a las redes sociales, porque también los temas de nación tienen un valor único y no necesitamos de ningún otro subterfugio para decirlo y hacerlo. Tenemos un mapa que hicimos una consulta a la inteligencia artificial, Wilson, donde nos señala la cantidad de habitantes que tenemos aproximadamente por provincia de muchos países. Mira, tenemos, no dice la cantidad de habitantes haitianos, solamente habla de un 87% de la población inmigrante. ¿Señor? Tenemos el dato. Sí. Déjalo ahí, el dato, no te preocupes, déjalo ahí. El dato de los haitianos. Sí, tranquilo, no te preocupes. Y gracias, déjalo ahí. Vamos a ver esto aquí. Tenemos, dice aquí, 114.000 venezolanos aproximadamente, norteamericanos 41.000, de España 25.000, de Italia 12.000, de China me parece como que se equivocaron ahí, y me perdonan, ¿no? De Cuba, no tenemos cifras, de Puerto Rico, de Colombia, etcétera, de esa bandera, la que tiene los tres colores, ¿dónde es? Italia, parece. Italia, parece, de Europa, bueno, ahí tenemos, en términos generales, Francia. Francia, hay franceses, sí, más de 60 nacionalidades en República Dominicana. Pero esos datos están al 2017. Significa Bueno, que en 9 años esas no. cifras debieron haber cambiado significativamente. Sí, lo que pasa es que es lo que tenemos por ahora. Lo que yo quiero decirle para que Wilson nos oriente es que República Dominicana, visto así, pareciera que es una Europa chiquita. Sí, porque tenemos de 60 países. Eso es mucho para un pedacito de tierra de 44.248 kilómetros cuadrados. Pero vamos a ver entonces la ilustración de más o menos qué cantidad de haitianos tenemos en República Dominicana. Vamos a ver. De 2 a 3 millones. Dele, doctor. Bueno, a mayo del 2026 se estima que hay entre 750.000 y 850.000 haitianos viviendo en República Dominicana, incluyendo migrantes regulares, irregulares y descendientes nacidos en el país. Yo no sé, vamos a aceptarla porque no tenemos en la mano los datos de migración, pero ahí está presentado lo que dice la consulta, para que usted por favor nos oriente. Bueno, la verdad es que esas cifras no se corresponden con lo que uno ve, ni con lo que se produce. Todo el mundo sabe que en los sectores populares de las principales ciudades del país hay una cantidad abrumadora de haitianos. Proliferan. Y son millones los haitianos que están en territorio nacional. Una cantidad impresionante. Y esas cifras, todo el mundo sabe que no responden a la verdad. El esfuerzo nuestro va dirigido fundamentalmente a poner en evidencia dónde hay concentraciones dominantes. Y eso se expresa claramente cuando uno va a las escuelas. Usted va a una escuela de cualquier parte del país y va a encontrar un porcentaje impresionante. En la zona semifronteriza encuentra lugares donde el 70% del alumnado es haitiano. Y usted va al este del país y encuentra el 40% en muchos establecimientos educativos. Y va a los hospitales y se da cuenta de lo que hay. Y si se fija con las personas que diariamente se desplazan por las ciudades haciendo negocios, ¿verdad? Hay un predominio de haitianos. Y por supuesto en lo que es el transporte urbano, público,
en el asunto del denominado motoconcho, también hay importantes cifras que se movilizan. Hay en lugares como zona fronteriza, donde usted encuentra la presencia de haitianos conchando en el territorio nacional, en el territorio dominicano. No solo el transporte que ellos realizan, que puedo decir que entre naciones de República Dominicana y Haití, y de Haití a esa República Dominicana en la zona fronteriza. Sí. Y hay una presencia importante también en puntos que son delicados, como el caso de los vigilantes privados. Sí. Hay problemas también en las Fuerzas Armadas, en la Policía Nacional. Hay presencia importante de personas que si bien pueden exhibir un documento nacional, sabemos bien que son evidentemente haitianos en su origen. Pero, doctor, pero esa migración ilegal haitiana, al no poder ser canalizada en función de otorgarle papeles, porque la sentencia 168.13 lo establece claramente. Entonces eso es una especie como de espuma que irá creciendo, porque esos nacionales haitianos ilegales a su vez tendrán hijos, estos hijos también tendrán hijos, y de alguna forma y manera tampoco, en función de lo que establece la sentencia, tendrán derecho. En algún momento esos grupos, fruto de la presión internacional, podrán reclamar derechos de minorías migratorias. Mire, ellos siempre están reclamando, y no hay duda que todo apunta hacia ahí. Por supuesto, nosotros hemos establecido claramente cuál es el procedimiento para adquirir la nacionalidad dominicana. Y la sentencia 168.13 procuró establecer un orden y una regulación. Y naturalmente de una situación de ilegalidad no nace derecho. Exacto. Nosotros estamos estableciendo muy claramente las reglas, y eso está asimismo ya decidido, del derecho de suelo, del ius soli. Y la República Dominicana ha sido más que generosa con esos procesos. Muchas veces esos procesos no han sido suficientemente transparentizados. Nosotros tenemos que estar permanentemente atentos, porque tampoco la República Dominicana puede otorgarle documentos a súbditos de ningún otro país si no cumple con la ley migratoria, con los reglamentos, con los procedimientos constitucionales también. De manera que cuando se le otorga documento a un súbdito de otro país, se viola el principio de no intervención, de no injerencia en los asuntos internos de esos países, porque cada país tiene el derecho de documentar a sus súbditos. Esa es una tarea propia del país. Y por eso nosotros no queremos pasar, y es lo que pretenden muchos empresarios, no todos, pero hay empresarios que pretenden que nosotros demos documentos y que prácticamente legitimemos una cantidad enorme de personas que no reúnen las condiciones para recibir una documentación dominicana. Pero, doctor, más que empresarios, porque tenían la doble condición, yo escuché ministros del gobierno solicitando que sí, que había que hacerlo. O sea, tratando de imponer Escuchamos al ministro de Agricultura, por ejemplo. Ah, bueno, sí, eso fue También, una pretensión absurda, y yo diría que fruto del desconocimiento, porque quien conoce de ley, que se presume que todo el mundo conoce de la ley y los preceptos constitucionales, y particularmente los reglamentos de migración, sabe que eso no es así, y que estamos sometidos a un régimen, que estamos en un estado de derecho, y que en todo caso hay que cumplir con el debido proceso.
El debido proceso no solo para la cuestión penal, es para todo el quehacer jurídico del país. Y entonces también para la cuestión migratoria hay un debido proceso, hay una serie de requisitos, de exigencias que tienen que ser cumplidas y que esa es la garantía de la dominicanidad. Nosotros estamos muy preocupados con todo lo que acontece, incluyendo esas donaciones que ha hecho el Estado Dominicano. Exacto. ¿Qué cosa? Esos dólares para las fuerzas que supuestamente van a auxiliar a Haití, porque yo digo supuestamente porque cuántos años llevamos con la presencia de hombres armados en Haití que no han resuelto nada y que no tenemos ninguna garantía de que vayan a resolver, porque siempre que vienen, que sé cuántos miles, que vienen esto, que vienen de allí, que vienen de acá, y Haití sigue con la situación empeorando cada día más y el país perjudicándose. Entonces, encima del desprendimiento que hace el país, que está comprometido su presupuesto general de la nación para auxiliar a los haitianos en términos de salud, son beneficiarios inclusive de programas sociales que involucran escolares. Y esa es una carga insoportable, pero además ningún país, ninguna nación, ningún Estado ha hecho nada por Haití. Es la República Dominicana la que ha asumido la gran carga. Pero yo quiero adicionarle a eso que te plantea, que tiene toda la razón, que yo lo tenía anotado aquí para mencionarlo, la parte educativa, que en lugar de estar nuestros alumnos dominicanos, medicamentos, pero además alimentación, además alojamiento, Transporte. es decir, transporte, es decir, ¿qué más es lo que hay que dar? También hay que dar dinero en efectivo. O sea, se le cubre todo y encima hay que dar dinero en efectivo. Efectivamente, eso no se entiende y realmente nos dice a nosotros, bueno, que parece que somos un país rico, muy rico. ¿A qué plan responde, doctor, el hecho de que las autoridades de este y de otros gobiernos, pero sobre todo se ha acentuado en este, que no hacen cumplir la ley migratoria, independientemente de que se han hecho anuncios muy rimbombantes de que se van a deportar 10.000 haitianos por semana, pero de alguna manera sigue habiendo cierto nivel de porosidad en la frontera, porque con todos los equipos del ejército, militares que tenemos, con toda la tecnología, se permite el ingreso de forma masiva haitiano. ¿Se impone la corrupción por encima del nacionalismo de los militares? Mire, en sentido general, resulta lamentable que esa promesa del presidente de los 10.000 a repatriar por semana no se ha cumplido, ¿verdad? Eso no ha sido objeto de cumplimiento. En lo que respecta a migración, yo digo, bueno, ellos han hecho un gran esfuerzo, no hay duda, más equipo, más personal, mayor capacitación, y yo soy testigo de excepción de que ha mejorado mucho la cuestión de la verja perimetral y los controles fronterizos. Yo he recorrido toda la frontera y en principio no entendíamos la franja que se dejó más allá de la verja. Como si fuera una zona de tolerancia. Pero no, yo entendí, porque nosotros mismos fuimos y nos dimos cuenta que ese espacio era necesario para que no haya el derecho de los haitianos a decir que esa parte ras con ras le correspondía. Okay, entendí. Y por ahí transitan los vehículos blindados y militares que mientras uno recorre, ellos están en la zona, protegiendo la zona. Okay. Eso lo vimos. Vimos torres de vigilancia nuevas. Vimos la promoción desde el punto de vista de jerarquía de los puntos militares. Jerarquía militar, ¿verdad? Es decir, pudimos ver esos procedimientos y esos procesos. Ahora,
nosotros insistimos en que es necesario que se frene la corrupción fronteriza. Porque el hecho de que se detenga una cantidad determinada de medios de transportación de irregulares haitianos todos los días, significa que eso no para y que detendrán algunos y otros pasarán y pasan. Y eso obedece a un régimen de corrupción establecido en frontera, que tiene que haber la voluntad del Estado para resolver eso. Y eso se resuelve poniendo allí la inteligencia dominicana, y esa inteligencia a su vez objeto de vigilancia, y creando las condiciones, porque yo digo, hasta que en la frontera no se replique el modelo de San Isidro, donde el militar tiene donde residir en viviendas que son del Estado. Dignas, que sean dignas. Donde se eleve la dignidad de ese militar y su familia. Que él no esté en frontera y su familia en Santiago o en Barahona. No, que él esté con su familia ahí, que resida allí, que tenga las facilidades de establecimientos médicos, farmacéuticos, Cierto. educativos, deportivos, en fin, que él pueda hacer una vida digna y que él sepa que si falla va a ser sacado de allí y va a perder esos privilegios de seguridad familiar. Pero además eso permitiría la vigilancia de ese militar, porque se sabría sus movimientos, su manejo con la familia, con quién se vincula. Todo eso es fácil, porque eso permite que ese sector, por lo menos, que es muy activo en los procedimientos de corrupción, sea objeto de ese estricto control. Pero hay que crear además en frontera los incentivos que prevé la Constitución, porque la Constitución establece un privilegio para la frontera que no se está poniendo en práctica. Hay que incentivar al habitante fronterizo, no solo para que se mantenga, sino para que personas que están en otros puntos se interesen y vayan a la frontera, pero no puede ser sobre la base de negocios que están en la frontera que privilegian la mano de obra haitiana, que no es lo que procura la Constitución. Correcto. La Constitución lo que procura es que se privilegie y se beneficie el habitante fronterizo dominicano. Ya la política de control no le corresponde al empresario, le corresponde al Estado. Bien, tenemos ya dos temas, pero ya cortito, doctor, cortito. Ya tenemos que ir a otros contenidos. Uno es Vamos a ver aquí un dato que le traje de dónde están los principales bolsones, los principales lugares en donde están, dale para arriba, la mayor concentración de población haitiana en República Dominicana. Se encuentran en zonas periféricas urbanas de Santo Domingo y en la frontera oeste, según reportes del diario Libre, Somos Pueblo, a mayo del 2025. Dale para arriba, por favor, vamos a ver si tenemos ahí. Dice ahí que tenemos en la provincia, Boca Chica, La Caoba, Los Cocos y Boca Chica, Las Caobas, Cayetano de Mosé, Mirador Sur, Higüey, Gaspar Hernández. Pero se le quedó ahí, bueno, dice Santo Domingo, San Distrito Nacional, Altagracia, es para allá. Bueno, yo no sé cuándo se hizo ese levantamiento, pero la realidad nos dice a nosotros que ellos están por doquier. Que usted camina a Santo Domingo, sus barrios, en este momento, y usted se va a dar cuenta, inclusive esos sectores populares están arrabalizados. ¿Pudiera caer el turismo en mano de los haitianos solamente? Bueno, de hecho, ha habido una gran apertura. Es que nosotros no hemos cuidado en nada. Nosotros teníamos restricciones
para la cuestión de la adquisición de inmuebles por parte de extranjeros. La zona colonial, por ejemplo, que es donde radica y se asienta no solo la historia colonial, sino la historia republicana. Eso está ahí, que cualquier extranjero puede adquirir esos inmuebles que constituyen el patrimonio monumental de nuestro país y que se tienen como patrimonio de la humanidad. Y eso lo quiere cualquiera. Y de hecho, entre los extranjeros, los haitianos son activísimos en la adquisición de esos inmuebles. Pero es que todavía aquí no hay ninguna conciencia. Fíjese que la Constitución de 2010, en el artículo 10, hace una reserva y dice que el Congreso está llamado a articular una disposición legal para determinar que dominicanos y dominicanas tengan el privilegio de la titularidad de los inmuebles en la zona fronteriza, en una determinada extensión superficial que tendría que determinar la ley. Porque todos los países que tienen áreas limítrofes con otros tienen esas regulaciones. A la fecha nosotros no tenemos nada y el Congreso ha modificado en más de una oportunidad la Constitución de la República y sin embargo no ha sometido un proyecto de ley para dar cumplimiento a ese mandato constitucional. ¿Qué significa eso? Que estamos de espalda a una realidad y el descuido no es un asunto ingenuo, es deliberado. Porque todo el mundo sabe que hace tiempo que la frontera se está comprando por encima del precio del mercado inclusive. Qué barbaridad. Doctor, la Junta Central Electoral está inmersa en un proceso de dotar de cédula a todos los dominicanos, vivan aquí en República Dominicana o en el extranjero, y así a los extranjeros que en alguna ocasión, cumpliendo con el debido proceso, se han incorporado a nuestra sociedad, obteniendo la ciudadanía. Esa cédula de identidad y electoral nueva está siendo cruzada con el registro civil. De alguna forma obtendremos un registro civil más depurado y muchas personas que han obtenido cédula suplantando identidades de personas inclusive fallecidas quedarán fuera. ¿Se va a reafirmar nuestra dominicanidad, nuestra nacionalidad con esta nueva cédula? Yo pienso que sí, que ese documento está dotado de una serie de elementos de seguridad que es importante y que además, por lo que nos han dicho los magistrados de lo que es la Junta Central Electoral, ellos están muy activos en hacer ese cruce y en evitar que lo que ha sido resultado de falsificación documental y de maniobras burdas que han permitido de alguna manera el registro o la adquisición de documentos quede al descubierto. Nosotros entendemos que eso está bien, que hay que hacerlo y que hay que seguir adoptando providencias y medidas de control. En muchos países, y esa es una conversación pendiente con el presidente de la Junta Central Electoral, como Perú, Chile y otros, desde que el niño nace, no solo tiene un número, ya tenemos el número, pero esos niños tienen un documento con una fotografía que ya comienza la biometría a operar y a los 5 años le hacen un cambio y se controla, porque muchas veces hay una zona oscura que no permite la diafanidad, la precisión ni la claridad. Y entonces si usted declara un niño, ese niño tiene un nombre y tiene un número, pero no hay cómo establecer que el niño que van a presentar en el momento que corresponda
es el niño que originariamente se tomó en cuenta para darle esa acreditación. Esos son cabos sueltos que el país tiene que llenar para mayor seguridad, porque eso así suelto puede eventualmente permitir suplantaciones. Entonces hay que conversar un poco con los miembros de la Junta, principalmente con su presidente, para ver cómo se apela, ¿verdad?, a los esfuerzos comparados de esos otros países y se cierra esa brecha. Bueno, doctor, queremos agradecerle la gentileza de estar con nosotros todo este tiempo. Hay otros temas que tenemos que tratar con usted en la próxima entrevista. Y queremos agradecer este regalo que nos hace. Y usted está a buenas manos para llevárselo a mis hijos, estudiarlo yo y llevárselo a mis hijos, para irle transfiriendo poco a poco lo que yo he sentido por toda mi vida, por nuestra patria. Y agradecerle nuevamente que haya estado aquí. Y si tiene alguna promoción Sí. del instituto, envíela, que nosotros lo vamos a colocar. Perfecto. Total y absolutamente gratis. Perfecto, gracias. No hay ningún problema con eso. Gracias por ese gesto. Bueno, agradezco tanto a Leonardo como a usted, Darío, la generosidad, ¿verdad?, de permitirnos hablar por tanto tiempo con el gran público que sigue este espacio. Muchas gracias. Bueno, vamos a una pausa, con la pausa continuamos.